Cápsulas de vida con el pastor Moisés de Jesús. Muchas bendiciones para todos. Yo soy el pastor Moisés de Jesús. Bienvenido a esta su cápsula de vida. Estamos hablando con el pastor Daniel Liriano en un video anterior y estamos hablando sobre el perdón. Daniel. Wow. Sí, ¿Qué tema en ese primer video? poderoso. El perdón. Y en esta ocasión vamos a darle forma a eso, porque vamos a hablar sobre el resentimiento. Hay personas que el resentimiento lo están dañando. Y lo grande es que lo dañan tanto que entonces dañan a su generación. Yo creo que nosotros necesitamos ser libres. Y escuche esto, lo que vamos a hablar hoy, en esta parte del perdón, sobre el resentimiento. ¡Wow! Dios mío. Y ahí viene la amargura, ahí viene todo. Daniel. Todo, Moisés. Viene todo. Ahí se arrastra todo. Bienvenido, Daniel, nueva vez. Muchas gracias, Pastor Moisés. Estamos acá nuevamente. Creemos que el Padre te va a bendecir con esta palabra. Estamos expectantes a que algo bonito de parte de Dios se va a desatar para tu vida. Creemos que el perdón es la parte más importante en el ser humano. Y solamente queremos encerrarlo en las iglesias. Hay mucha falta de perdón en la sociedad. Y creo que es un tema del momento. Usted hablaba al final del otro programa sobre la laceración del alma. El alma está siendo muy lacerada. Y esas laceraciones del alma son producto y resultado de la falta del perdón. Cuando no hay perdón, todo lo que viene detrás de eso es impresionante porque daña el alma. Estadísticamente, Moisés, ya en la ciencia se ha determinado que el que no perdona se muere del corazón. Los infartos, los derrames cerebral, en el 45-50% le suceden a las personas que tienen rencor y resentimiento. Sí, ¿verdad? Cuando una persona tiene su corazón limpio y su alma limpia y siempre perdona, disculpa y siempre vive una vida alegre, a esas personas es difícil, como un 15-10% de que le pueda dar un ataque al corazón. Vive una vida tranquila. Wow. O sea, esa es la estadística que hay. Cuando tú estamos hablando de un 45, sí, el que tiene resentimiento, amargura, a un 15 que no 15. Tiene. Cuando tú no perdonas, tú estás destinado a morir antes de tiempo. Wow. O sea, el que tiene falta de perdón, entonces muere antes de tiempo. Le da el ataque cardíaco porque es que tiene algo retenido. Lo mismo que le decía en el primer programa. Hay que soltar carga, Moisés. A esas personas que van a ver esta intervención, nueva intervención de nosotros, que lo hagan. Ve y pídele perdón a esa persona que te agravió. Pídele perdón. Hazlo. Porque entonces tú te vas a liberar. Perdónate a ti mismo. Y perdona a esa persona también que te agravió. Y con esto, Moisés, es bueno que nosotros iniciemos hablando sobre el resentimiento. El resentimiento es una herida que nunca sana. Solamente se sana producto y resultado cuando tú le das paso al Señor en tu vida para que Él produzca esa sanidad. Usted decía ahorita que esta generación está siendo muy bombardeada. Y el bombardeo que recibe es: si te agravió, no lo perdones. Sí. Si te hizo el daño, no tiene que perdonarlo. Él tiene que pedirte perdón a ti. Imagínese usted el escenario de hijos ahora mismo que su padre quizá cometió un error en su vida y ellos no lo han querido perdonar. Sí, eso es cierto. Tenemos escenario también de niñas que ahora son adultas y fueron violadas a la edad de 10 años, pero no quieren perdonar a su violador o a quien le agravió. Madres que ahora son madres y fueron violadas. Y vivimos en una cultura, Moisés, donde la falta de perdón ha llevado al resentimiento. Y por eso hay gente que está muy resentidas. Y no sé, en los lugares donde nosotros nos movemos, que somos personas del algor popular, sí, nos movemos, vemos mujeres que dicen: es que yo no quiero un marido, yo no me voy a casar. Sí, sí. ¿Por qué? Porque en mi infancia me violaron, o el marido que tuvo me maltrató, me golpeó y yo no lo perdono. Entonces ya yo no me vuelvo a casar. Me dio golpe.
Entonces, eso Todo se lo eso. transmiten a su generación, a la niña que tiene. Ya la niña tiene 10 años, 12 años y no quiere saber de hombre. Entonces entran al levianismo. O sea, Sí, eso, sí. la falta del perdón, Moisés, es una gama muy alta y encierra muchas Sí, cosas. acarrea muchas cosas. Por Eso esa sí. razón, Jesús lo primero que dijo desde la cruz del Calvario, perdónalos. Pues esa es la palabra del día de hoy. O sea, es la palabra principal. Y creo que la palabra que tiene que estar en el vocabulario de nosotros, los hombres de Dios, los pastores, las iglesias. Usted decía ahorita, hay un montón de personas dentro de la iglesia que necesitan salud emocional. Claro, Pero esa salud emocional va de la mano también de lo espiritual. claro. Porque a nosotros nos enseñaron en nuestra cultura que nosotros solamente debemos trabajar lo espiritual. Pero ¿y lo emocional? ¿Quién lo va a trabajar? ¿Y dónde están los psicólogos, los psiquiatras? Las personas que tienen que trabajar lo que es la psiquis. La neurociencia establece que nosotros debemos de trabajar la mente. La mente se trabaja. Y yo creo que nos encontramos en la generación, y esto es importante que el que está ahí lo escuche, en la generación de las personas que tienen la mente de hierro y el cuello de bronce. Oh, ¿y qué es eso? La mente de hierro es que no reciben consejo de nadie. Wow. No le penetra el consejo, no le penetra la palabra. Usted le dice, pero varón, tú tienes que perdonar. Usted decía que su apóstol, nuestro apóstol, Rafael Cruz, le decía, no, hazlo de esta manera y perdona. Usted escuchó. Sí. O sea, y en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y usted pidió perdón aun siendo el agraviado. Pero estamos ante una generación que tiene la mente de hierro. No recibe el consejo. Los feligreses que tenemos sentados no reciben el consejo. No perdonan. Y por ende tenemos casi el 80% de la parte de la iglesia enferma por falta de perdón. Pero está la generación también que tiene el cuello de bronce. ¿Cuál es el Que cuello de no bronce? quiere doblegar su cabeza. O sea, mantienen siempre su cuello erguido y con mucho orgullo y no quieren doblegar. El pedir perdón es humillarse, Moisés. Claro, O humillarse. sea, cuando tú tienes el cuello de bronce, tú te erguido, tú no quieres bajar, tú no quieres humillarte, tú no quieres pedirle perdón a nadie. Es que él me agravió y yo soy el importante, él tiene que venir donde mí. O sea, esa generación hoy tenemos que desmontarla en el nombre de Jesús. Tu mente tiene que ser una mente flexible, recibir el consejo del hombre y el consejo de Dios por medio de su palabra. Cristo estableció por medio de la palabra que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre en el cielo tampoco nos va a perdonar. Claro. Porque la práctica la dejó establecida en la Biblia. Por ende, esa generación tiene que entender, esa generación que está enferma en las iglesias. Y no solamente me quiero ir en el ámbito de las iglesias, en la sociedad. En la sociedad. Sí, personas que están en puestos de eminencia, pastores, evangelistas, profetas, personas que tienen posicionamiento como ministro y todavía no han perdonado y necesitan experimentar esta parte del perdón. Y creo que el resentimiento es importante que nosotros lo manejemos desde la perspectiva bíblica. El resentimiento no castiga a quien te hirió. Escuche esto, no castiga a quien te hirió, pero tampoco te envenena, quizás envenena al que te hirió, te envenena a ti mismo. Wow. O sea, cuando alguien está resentido, cree que el daño se lo está haciendo al agresor, el daño te lo está haciendo a ti mismo. Porque ese resentimiento te va llevando a una cárcel poco a poco, donde tú no puedes salir. Y es donde cuando tú entras a esa cárcel, que se desarrolla el rencor. Y ya tú no recibes consejo de nadie. Las personas te pueden aconsejar, ve, pídele perdón, te humilló, te ofendió, te violó, pídele perdón a esa persona que te violó. Y no lo hacemos siendo cristianos. O sea, nos encontramos en una cárcel. David en una ocasión le dijo al Señor, Señor, mira, yo necesito que tú saques mi alma de la cárcel. De la cárcel. Para yo poder adorar tu nombre. David estaba, según los eruditos, David estaba pasando uno de los procesos más grandes en su vida. Señores, a David, su hijo Absalón, le usurpó el reino. Su hijo Absalón le usurpó el reino y esto arrastró un sinnúmero de problemas en el reinado de David. Absalón, su hijo. O sea, lo hirió, el golpe fuerte. Incluso la Biblia dice que tomó las doncellas que él tenía. O sea, ¿cuántas cosas hizo el hijo? O sea, que aquí lo que usted y yo debemos de entender es que para alguien agraviarte, lo que necesita es estar vivo. Para agraviarte. Y no importa quién sea. Y a veces decimos, pero mi hijo, mi esposa,
mi tío. No, es que las personas por esa parte caída del ser humano, del pecado, te puede agraviar. Sí. O sea, ahora David tiene que perdonar a su hijo. Y si yo conozco una de las personas que tienen o que estuvieron, como dice la Biblia, un corazón perdonador, fue David. Fue David. David tuvo que perdonar a su hijo. E incluso el perdón de David trascendió hasta lo más profundo y tuvo que perdonar a su hijo. Aunque su hijo murió de la peor manera, pero lo tuvo que perdonar. Por esta razón, Moisés, yo creo que el resentimiento es la parte más importante que nosotros como ministros debemos de trabajar. La falta de perdón arrastra el resentimiento. Por eso, Hebreos 12:15 dice el texto, la Biblia advierte, mirad bien que ninguna raíz de amargura brotando sobre vosotros no cause estorbo. Wow. Sí, porque es estorbo. No avanza. Y yo quiero hablarle a esa comunidad que está ahí, que nos va a escuchar, Sí, Moisés, va a ser claro, muy edificada. claro. ¿Por qué hay tanto estorbo? ¿Por qué hay tantos ministros, personas en la sociedad que no se han desarrollado? Porque tienen una carga. Y esa carga la tienen que soltar, Moisés. Tiene que soltar esa carga de falta de perdón. Porque lo que está causando es un estorbo. Y el escritor de Hebreos dice que es una raíz de amargura, pero esa raíz brota. O sea, si nos vamos a lo normal, usted siembra un árbol o lo que sea, usted sabe que las raíces están creciendo, usted no lo ve crecer hacia arriba. No. Las raíces están creciendo hacia abajo, pero en un momento determinado brota hacia arriba. O sea, hay personas que usted lo ve bien vestido, bien montado, con una buena palabra, un buen sermón, pero las raíces la tienen por dentro. Y cuando brota, cuando usted se da cuenta de ese brote con el resentimiento y el rencor, cuando explotan, como yo le decía ahorita. Sí, yo era ministro, pastor, pero yo tenía eso adentro, esas raíces estaban ahí, Moisés. Y hay personas que nos están escuchando que tienen esa raíz por dentro. Y la raíz en un momento determinado va a seguir creciendo dentro de ti, va a traer resentimiento y cuando explote va a ser el rencor. Wow. Donde tú vas a agarrar a esa persona y lo vas a irrespetar, lo va a herir. Imagínese usted, el texto dice, amargura brotando de nosotros y esta amargura, esta raíz de amargura, cause el estorbo. Yo creo que esta palabra es la que debemos de trabajar, Moisés, en este tiempo. Debemos de saber que hay personas que tienen mucho estorbo en su vida y es por la falta de perdón. Por ejemplo, yo, por mi casa, hay una señora, una anciana ya, no es tan anciana porque ya, inclusive ya va al supermercado ahí, camina, aunque va con un batón. Pero esta señora, tú la ves, como usted estaba diciendo, así físicamente, y tú la ves que ella está bien. Pero cuando a ella le brota esa raíz de amargura, yo la he escuchado a ella. Y yo no sé si la raíz de amargura de ella es contra los pastores. Sí, porque yo la he escuchado. Porque hay muchas raíces. Y ahora Sí. en esta vuelta donde estamos, Sí. que en contra de muchos pastores, Sí. hay muchas raíces de amargura Claro. en contra de los pastores. Entonces esta señora, yo la he escuchado a ella siempre decir, y escúsenme la palabra, estos malditos pastores. ¿Cómo? Sí. Y ya una anciana. Sí, una anciana. Y que yo no quiero saber de ellos. Pero mire, ella, si tú la ves físicamente, le está haciendo daño, esa raíz de amargura le está haciendo daño a su cuerpo físico. Sí, le está haciendo daño a su cuerpo físico. Ella quizás no se da cuenta, pero le está haciendo daño, ¿verdad? Porque ella tiene esa raíz de amargura ahí. Y reitero de nuevo, yo no sé si es contra los pastores, porque cada vez que le he escuchado, siempre ella dice estos malditos pastores. Sí, siempre le he escuchado a ella. Sí, Parece que la raíz de amargura que ella tiene, no sé si cuando era joven, fue afectada por alguien, un pastor. Algo. Ahora, eso que usted acaba de decir, Moisés, es la parte más elementaria e importante en esta conversación. Porque así como esa señora tiene esa raíz de amargura, hay muchos cristianos que tienen raíz de amargura. Quizá no hablen de los pastores, pero hablan de los líderes. Sí, pero déjeme decirle que esa señora no es cristiana. Por esa razón. Sí. Le estoy hablando en el contexto de las... Por eso les decía que no solamente nos vamos a ir en el área de iglesia, la sociedad está dañada. La sociedad. La sociedad tiene mucha raíz de amargura. Hay muchos problemas por resolver en la sociedad. Ahora, nosotros nos compete como ministros trabajar esa parte espiritual.
Pero yo decía ahorita que se está trabajando la parte espiritual, de sanarnos espiritualmente, enseñarnos a orar, enseñarnos a adorar a Dios, buscar a Dios. Ahora, ¿por qué no nos enseñan a perdonar? A trabajar ¿Por con qué el no alma. sí, ¿por qué no se hacen congresos del perdón? Vamos a hacer un congreso sobre el perdón y llevar testimonios vivos de gente que hayan perdonado y que lleven al agresor. Vi una película y esa película es impresionante, la vi. Esa película me gustó mucho y era donde el personaje principal, el consejero de la película, reunía personas y en medio de la reunión daba palabra y en el grupo se iban añadiendo personas. Pero lo más grande de esa película era que él decía, yo tuve un hijo y en un accidente murió. Decía el personaje de la película. Y yo me sorprendí porque él decía eso, pero yo no le presté mucha atención en ese momento. Pero al final casi de la película me di cuenta que el agresor que mató el hijo en el accidente estaba en medio de las reuniones de oración. Ay, Dios mío. Y él lo perdonó. Al final decía, yo tuve que perdonar a quien mató a mi hijo en el accidente. Y es uno de los líderes que tengo en el entorno. O sea, el perdón no es solamente de hablar, hay que manifestarlo y practicarlo, Moisés. Esa película es impresionante y luego después le vamos a dar lo que... Yo creo que Sí, es, sí. yo sé que lo que pasa es que no recuerdo el nombre ahora. Forra, Pero sí, La Forra se llama. Sí, Que es una película impresionante. Sí. Pude sacar muchas cosas de ella. Pero, igual que G. Ávila, que tuvo que perdonar también, hay muchos hombres de Dios que han perdonado. Bueno, mire, Gigi Ávila. Oye, le matan a su hija. Y de la forma que es, porque no fue en un accidente. No, fue muy feo. Muy feo. Desastrosamente. Y este hombre ir a la cárcel. A pedirle perdón al agresor, Dios, quien mató a su y hija. a perdonarlo. O sea, pastor, son muchos testimonios que podemos decir, muchas cosas que debemos de hablar, porque no solamente yo venir aquí, sentarme en este micrófono, en esta cabina tan hermosa en Cápsula de Vida, con el pastor Moisés, es nosotros poner en práctica lo que hablamos. Del dicho, dicen los viejos, al hecho, hay mucho estrecho. O sea, nosotros no es solamente hablar, es manifestar el perdón. Y creo que esta generación se tiene que levantar. La raíz de amargura se tiene que terminar en esta generación. Sí, porque la raíz de amargura, mira, no te permite comer bien. Eso es lo primero. No te permite saludar a tu vecino. No te permite compartir con los demás. La raíz de amargura te pone muchos obstáculos para hacer cosas. Por eso que tenemos que liberarnos de eso. Mira, una herida sin perdón se convierte en una cadena. Es donde yo quiero hoy llamar la atención de esas personas que nos van a escuchar. Esas cadenas solamente las va a romper el Señor en tu vida. Sí. Pero a ti te compete también una labor. Haz tu trabajo y el Señor va a hacer el trabajo que tiene que hacer. Entonces, la falta de perdón se convierte en una cadena en nosotros. Y esa cadena, entonces, nos roba la paz. Wow. Nos quita la comunión con Dios y nos quita el ánimo de orar. O sea, hay personas que no oran, no tienen comunión, no tienen paz, porque tienen ese resentimiento a flor de piel. Y ya el resentimiento ha escalado a una forma tan amplia que ya es rencor lo que tiene Moisés. Esa raíz de amargura, como dice Hebreos 12:15, ha brotado y ya la gente lo que no veía, escuche esto, lo que no veía en ti ya lo comienza a ver Moisés. Porque mientras las raíces están hacia abajo, nada pasa. Nada pasa. Pero cuando brota hacia arriba, ya la gente ve el árbol. O sea, ya la gente está identificando que tú lo que tienes es rencor y resentimiento. Hay muchas personas que han querido ocultar por años la falta de perdón. Pero no hay nada oculto que no salga a luz. Pero mira, Dios mío, escuchando lo que usted está hablando ahora, yo no me he acercado a esa señora porque yo soy pastor, a la señora que yo le dije. Amén. Pero imagínese usted que yo me acerque a ella y le diga, mire, yo soy pastor, en la calle, porque yo sé dónde ella vive, pero en la calle. Yo imagino que ella, esa raíz de amargura va a comenzar a brotar. Y como ella tiene porque el problema es que ella tiene una voz fuerte. Sí, sí. Imagínese usted, ella me va a decir de todo a mí. Moisés, mire, yo necesito, para ir ya dándole forma a esto,
que podamos entender esta parte. El libro de Efesios 4:32 dice el texto: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. O sea, nosotros debemos de entender que debemos de ser benignos, complacientes con otros, misericordiosos, porque así como yo quiero que quizás me pidan perdón, yo tengo que perdonar. O sea, y es importante, y yo quiero hoy rapidito mencionar a un personaje en la Biblia, rápido. Tengo muchas cosas que hablar, pero el tiempo no nos puede dar. No, todavía tenemos tiempo. A un personaje en la Biblia, Moisés, que el rencor escaló a tal nivel que él entró en un grado de desobediencia. Y quiero hablar de Jonás. La gente habla de Jonás, cuando escucha a un Jonás que se lo tragó un pez. Sí. Se lo tragó un pez y ya. Pero Jonás, Dios le dio direccionamiento. En el capítulo 1, verso 1, Dios lo llama a Jonás, le da la palabra. En el verso 2, Dios le dice a Jonás: Jonás, yo necesito que tú vayas a Nínive. Y cuando tú vayas a Nínive, tú le vas a decir a ellos que la ira mía ha llegado ya a ellos. Pero yo necesito que tú vayas y le dé el mensaje y ellos se arrepientan. Fue lo que Dios le dijo a Jonás. Claro. Ahora, ¿qué pasó con Jonás? Que es donde me viene la intriga. El verso 3 del capítulo 1 del libro de Jonás dice que Jonás inmediatamente escuchó la palabra Nínive, se bloqueó y dice la Biblia que el rumbo trazado por Dios en su vida lo cambió y se fue a Tarsis. O sea, ¿qué pasó acá? ¿Por qué cuento esto? Quizá tú no lo puedas relacionar con el perdón. Pero recuerden ustedes que el país de Nínive era uno de los continentes más fuertes en ese momento. Uno de los países más fuertes. Era grande, era de Asiria. Era lo que controlaban el sistema en ese momento. Y Jonás sabía como profeta, porque estamos hablando de un profeta, señores. No estamos hablando de un miembro normal, de alguien de la sociedad. Jonás era un profeta de oficio. Claro. En el libro del Reyes lo habla, lo manifiesta, que él profetizaba y se manifestaba. Pero en este momento, cuando él escucha a Nínive, se bloquea. O sea, es lo que yo quiero hablarle a la gente. Aquí hay personas que van a escuchar este mensaje y escuchan papá y se bloquean porque su papá lo hirió. Sí. Escuchan mamá y se bloquean porque su mamá lo dejó cuando eran bebé. Escuchan esposo y se bloquean porque dicen: mi esposo me agredió. Escuchan Sánchez Capotillo y se bloquean. Sí. Sí, se bloquea. O sea, es donde quiero llevar a la audiencia que va a escuchar esto. Ellos, inmediatamente Jonás escuchó Nínive, se bloqueó. ¿Por qué razón? Porque la cultura de Nínive era una cultura desastrosa. Sí, sanguinaria. Los habitantes de Nínive eran tan sanguinarios que descuartizaban a sus enemigos. Ay, y el cuerpo lo iban guindando en todo el camino. O sea, cuando Jonás escucha que Dios, siendo un Dios de misericordia y de amor, y que ama a los judíos, al pueblo de Israel, lo está mandando a Nínive, Jonás se bloquea y dice: ¿cómo es que Dios puede perdonar a esa nación? Tenemos Haití al lado. ¿Cómo es posible que nosotros los dominicanos, siempre una contienda entre esas dos naciones, Dios pueda perdonar a Haití o a África o esos países que están en caos y en problemas? Sí, esos países de África que son sanguinarios. Inmediatamente el hombre se bloquea porque Nínive ahora parece que Jonás ya tenía el historial. No puedo decir porque la Biblia no lo describe. Quizá un amigo de Jonás fue descuartizado o se lo llevaron a Nínive. Pero Jonás se bloqueó porque ahora ve a un Dios que es un Dios que ellos creen, los judíos, que era solamente para ellos. Ahora Jonás lo ve que Dios trasciende más allá. Y según cuenta que el primer evangelista fue Jonás a los gentiles. Sí. ¿Cómo es posible que Dios ahora se preocupe por los gentiles y tenga su mente en los gentiles, donde hay tanta necesidad dentro del pueblo? Ahora Jonás se bloquea y dice que se va a Tarsis. Es donde Dios ahora le dice a Jonás: no, tiene que irte a Nínive. Y ya todo el que está aquí, el que me va a escuchar, sabe la historia. Sí. Moisés, ¿dónde radica el gran problema? En el resentimiento y el rencor que tenía Jonás como profeta. Sí. En él no toleraba que Dios perdonara a otra nación que era idólatra. Dios, el suyo, el mío y el pastor Moisés, es soberano. Él hace lo que él quiere, cuando quiere y cuando le da la voluntad de hacerlo. Y que él dice, no, pues yo sé que tú lo vas a perdonar.
Por eso, pero ve acá. Por eso, pero ese es el carácter de Dios. amén. El perdón, El perdón es lo que le da esa capacidad a Dios de ser Dios. O sea, pero Jonás tenía resentimiento en su corazón. Y yo le quiero hablar a esa generación de personas que tiene a Cristo en su corazón. El resentimiento no tiene espacio en tu corazón. Sácalo. Sácalo. Porque es que Dios, siendo Dios, Él perdona a quien quiere. ¿Puede Dios perdonar al que te violó? Claro. ¿Puede Dios perdonar al que te agravió? Claro, porque Él es Dios. Él perdona porque su esencia como Dios es el perdón, Moisés. O sea, pero el resentimiento, la amargura, el rencor está acabando con esta generación. El capítulo, escuche esto, el capítulo 4 de Jonás comienza Jonás diciendo, yo sabía, y esta es la palabra que me choca, y le hablo a la gente que está conectada. Así es. Jonás dice, yo sabía que tú lo ibas a perdonar, por eso yo no, desde el principio yo no quería ir. O sea, ese no quería ir era el grado de ira que tenía Jonás y resentimiento y de falta de perdón hacia Nínive. Así por el historial que tenía Nínive. Por eso, esto es tremendo. Nosotros podemos durar el día. Por eso, la samaritana se acerca a Jesús y el grado de resentimiento que tenía la samaritana le dice, pero, ¿cómo es posible que tú siendo judío me pidas agua a mí? Porque entre los samaritanos y los judíos no se lleva. Tú sabes que lo que yo te puedo dar, hay resentimiento. Lo que yo te puedo dar ahora mismo es veneno para que te muera, porque es que tú eres judío. Hay una enemistad entre nosotros. Sí. El rencor y el resentimiento te lleva a tener enemistades. Y en las iglesias y en la sociedad hay personas que tú le pasas por el lado y el resentimiento y el rencor y la raíz de amargura ha brotado tanto en su vida que ellos te frontean, no te saludan y te hacen mueca y de todo. Así es. O sea, eso ha trascendido demasiado grande en la sociedad. Mira que Jesús le dice a la samaritana, el problema es que de esa agua que tú estás bebiendo, de esa agua que tú estás bebiendo, de rencor, de resentimiento, de que nosotros, de que judíos y samaritanos no se tratan, tú siempre vas a tener sed. Wow. Siempre va a estar así. Ay, santo. Te adoramos. Siempre va a estar así. Pero el agua que yo te doy, que es el perdón, Dios mío, saltará para vida eterna en tu vida. O sea, el perdón te libera, te sana, te quita toda la carga, te saca de la cárcel del resentimiento y el rencor. Por eso Jesús se acercó a la samaritana en medio de su resentimiento y de su rencor. Nunca le manifestó ese odio. Jesús le manifestó ese amor y ese perdón. A tal nivel que la samaritana fue transformada en ese encuentro. Hay encuentros que te van a transformar. Abra la gente, Daniel, para terminar. Hay encuentros que te van a transformar. Creo que te van a transformar a ti y a toda tu casa. Y yo creo que tú necesitas, para que el perdón se manifieste en tu vida, un encuentro con Dios cara a cara. Si Dios no sale a tu encuentro, tú no vas a perdonar. El perdón no puede salir de ti porque en nuestra parte caída, nuestra naturaleza caída, no lo vamos a hacer. Solamente Dios, Moisés, puede ayudarnos a perdonar. Yo quiero hablarle a esas personas que están ahí. Y al final no sé si usted gustaría, Moisés, que hagamos una oración. Sí, claro. Vamos a orar por esas personas. Sí, por esas personas que tienen problemas con el perdón. Sí. Que su padre lo agravió, su esposo, sus hijos, te violaron, te maltrataron, te mutilaron el cuerpo, tuviste un accidente, lo que sea, tienes que perdonar. Porque la esencia de Dios es el perdón. Ore a Dios. Padre, gracias una vez más por este programa que sé que va a bendecir a muchas personas en Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, Europa, Estados Unidos. Sé que este programa, Padre, tú lo pusiste en el corazón de tu Hijo para la bendición de muchos. Oro en este momento para que todo el que escuche este programa sea edificado y pueda poner en práctica esta parte tan elemental e importante en su vida, que es el perdón. Señor, oro para que todas esas personas que nos van a escuchar, Padre, puedan experimentar esa gracia y ese favor del perdón. Oro para que toda raíz de amargura,
Padre, todo resentimiento, Amén. todo rencor, salga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que podamos nosotros tener un encuentro contigo, Padre, reencontrarnos contigo, que eres Sí, la Señor. parte primordial de nosotros y eres quien nos impulsa a perdonar al otro. Señor, oro por esa audiencia que va a escuchar esta oración. Le bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos. Wow, Daniel, gracias por bendecirnos. Wow, qué bendición en estos 2 programas que hicimos. Sí. Qué bendición, gracias. Y gracias a ustedes por estar con nosotros ahí. Recuerde, comparta esto, porque yo creo que hay mucha gente afectada y necesitan escuchar esto. Así que gracias, señores. Gracias por estar con nosotros. Muchas bendiciones y nos vemos en otro programa. Bendiciones. Cápsulas de vida con el pastor Moisés de Jesús. Si deseas comunicarte con nosotros, llámanos al 809-640-4285 o escríbenos al correo electrónico moisésdejesús60@gmail.com. Hasta la próxima.